Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está en todos lados, aunque no lo veamos, la electricidad. Exacto. Vamos a explorar los dos tipos de corriente eléctrica que la hacen posible. La corriente alterna, o C, Ajá. y la corriente continua, o CC. Así es. Aunque estas tecnologías tienen más de un siglo de antigüedad, la CA y la CC siguen siendo la base de todos nuestros sistemas electrónicos. Desde la red eléctrica que alimenta nuestras ciudades, Increíble. hasta los dispositivos que usamos a diario. Es fascinante cómo algo tan fundamental sigue siendo tan relevante hoy en día. Entonces, comencemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia principal entre estas dos corrientes? ¿Qué las hace tan especiales? La clave está en cómo se mueven los electrones. Imagínate un circuito eléctrico como una autopista y los electrones como los vehículos que te transportan la energía. Ok. En la corriente continua o CC, los electrones viajan en una sola dirección, como una autopista de un solo sentido. Entiendo. ¿Y eso qué implica en la práctica? ¿Dónde vemos la corriente continua en acción? La corriente continua es la que encontramos en las baterías, por ejemplo. Proporciona un flujo constante y estable de energía, ideal para dispositivos electrónicos sensibles que necesitan un voltaje preciso y sin fluctuaciones. Tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con la corriente alterna? ¿Cómo se mueven los electrones en este caso? En la corriente alterna, o sea, los electrones cambian de dirección periódicamente, como si estuvieran bailando en una pista, cambiando de pareja constantemente. Interesante. Esta característica la hace perfecta para la transmisión de energía a largas distancias. ¿Y por qué es tan importante esa capacidad de cambiar de dirección? Porque al poder cambiar la dirección del flujo, la corriente alterna puede transformarse fácilmente a voltajes muy altos. Esto permite transportar la energía a través de largas distancias con una mínima pérdida, algo que era imposible con la corriente continua en sus inicios. Ajá. Es decir, la corriente alterna es como un camaleón que se adapta a diferentes situaciones. Y ahora hablemos de las mentes brillantes detrás de estas dos formas de electricidad. ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta historia? Dos nombres que seguro te suenan: Thomas Edison y Nikola Tesla. Claro, figuras legendarias. Ellos protagonizaron una verdadera guerra de las corrientes a finales del siglo XIX, defendiendo cada uno su propio sistema. Edison apostaba por la corriente continua, mientras que Tesla era un ferviente defensor de la corriente alterna. La famosa Guerra de las Corrientes. He oído hablar de ella, pero no conozco los detalles. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta rivalidad? Por supuesto, Edison, a pesar de ser un inventor brillante, era bastante terco con su sistema de corriente continua. Él creía que era más seguro y eficiente, pero no tenía en cuenta sus limitaciones para la transmisión a larga distancia. Tesla, por otro lado, vio el potencial de la corriente alterna para llevar la electricidad a todos los rincones del mundo. Y parece que Tesla ganó esa batalla. En efecto. Aunque Edison luchó con uñas y dientes por su sistema de CC, Tesla y su socio George Westinghouse demostraron al mundo la superioridad de la CA. Un momento clave fue la Exposición Universal de Chicago en 1893, donde iluminaron toda la feria utilizando corriente alterna, dejando a todos boquiabiertos. ¡Qué momento tan épico! Imagino que esa demostración cambió el curso de la historia de la electricidad. Sin duda. La capacidad de la CA para ser transportada a largas distancias con mínimas pérdidas la convirtió en la opción ideal para construir las redes eléctricas que alimentan nuestras ciudades e industrias. Tiene sentido. La mayoría de los dispositivos que usamos en nuestros hogares, desde las luces hasta los electrodomésticos, funcionan con corriente alterna. Entonces, podríamos decir que la corriente alterna ganó la guerra de las corrientes, de forma definitiva. ¿Qué pasó con la corriente continua? Sí, la corriente alterna se convirtió en el estándar para la transmisión de energía a gran escala. Pero la corriente continua no desapareció. De hecho, sigue siendo fundamental en muchas aplicaciones, especialmente en el mundo de la electrónica moderna. Exacto. Piensa en los dispositivos que usas a diario. Tu teléfono inteligente, tu computadora portátil, tu tableta. Todos ellos funcionan con baterías. Exacto. Y las baterías almacenan y entregan energía en forma de corriente continua. Es verdad. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero, ¿por qué la corriente continua es la mejor opción para las baterías? Bueno, como mencionamos antes, la corriente continua proporciona un flujo constante y estable de energía sin fluctuaciones. Esto es esencial para los circuitos sensibles de los dispositivos electrónicos que podrían dañarse con las variaciones de voltaje de la corriente alterna. Ya veo. Entonces la corriente continua no solo no desapareció, sino que está más presente que nunca en nuestra vida diaria. Sí, así es. Y no solo eso, la corriente continua está experimentando un resurgimiento aún mayor gracias al auge de las energías renovables. Energías renovables. ¿Qué tiene que ver la corriente continua con la energía solar o eólica? Mucho. Piensa en los paneles solares, por ejemplo. Generan electricidad en forma de corriente continua.
Lo mismo ocurre con muchas otras fuentes de energía renovable. Entiendo. Pero la red eléctrica funciona con corriente alterna, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa incompatibilidad? Ahí es donde entran en juego los inversores. Son dispositivos que se encargan de convertir la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna compatible con la red eléctrica. Fascinante. Es decir, que la corriente continua es esencial para integrar las energías renovables en el sistema eléctrico actual. Exactamente. Y no solo eso, los inversores también permiten que la energía generada por los paneles solares pueda ser utilizada directamente en nuestros hogares sin necesidad de pasar por la red eléctrica. Es decir, que podemos tener un sistema de energía más independiente y sostenible gracias a la corriente continua. Así es. Y esta tendencia se está acelerando con el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, como las baterías de ion litio. Las baterías que se usan en los coches eléctricos. Exactamente. Estas baterías que funcionan con corriente continua permiten almacenar la energía generada por los paneles solares durante el día para usarla por la noche o cuando no hay sol. Es increíble. Entonces, la corriente continua no solo está presente en nuestros dispositivos electrónicos, sino que también está jugando un papel clave en la transición hacia un futuro energético más sostenible. Sin duda alguna. Y figuras como Elon Musk con su trabajo en baterías avanzadas en Tesla Motors y Solar City están impulsando esta revolución. Elon Musk es todo un visionario. Pero, ¿qué hay de otros nombres importantes en el campo de la corriente continua? Hay muchos investigadores e ingenieros brillantes trabajando en este campo. Por ejemplo, Mohammad Rashid, un reconocido experto en electrónica de potencia, ha realizado importantes contribuciones a la integración eficiente de los sistemas de SIGA y TCC. Suena que estamos viviendo una era dorada para la corriente continua. Sin duda. Y lo más emocionante es que apenas estamos arañando la superficie de su potencial. A medida que la tecnología continúa avanzando, podemos esperar ver aún más aplicaciones innovadoras para la corriente continua en el futuro. Es realmente inspirador. Ya. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de esas posibles aplicaciones? Por supuesto. Imagina ciudades inteligentes alimentadas por microredes de corriente continua donde la energía generada por paneles solares en los tejados se comparte de forma eficiente entre los edificios. O vehículos eléctricos que se cargan en minutos gracias a sistemas de carga rápida de corriente continua. Suena increíble. Pero, ¿no dijiste antes que la corriente alterna es la que se usa para la transmisión de energía a largas distancias? ¿Cómo se integrarían esas innovaciones en la red eléctrica actual? Esa es una pregunta muy interesante. Si bien la corriente alterna sigue siendo el estándar para la transmisión a gran escala, la corriente continua está ganando terreno en la distribución local de energía. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro, a medida que las fuentes de energía renovables se vuelven más comunes, estamos viendo un aumento en el uso de la corriente continua en las redes de distribución locales. Esto se debe a que la corriente continua es más eficiente para transportar energía a distancias cortas, como dentro de un edificio o un vecindario. Entonces, podríamos tener líneas eléctricas que transporten tanto corriente alterna como corriente continua. Exactamente. Y esto podría conducir a una red eléctrica más flexible, eficiente y resistente. Una red que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes de un mundo cada vez más electrificado. Es fascinante pensar en las posibilidades. Pero, ¿cómo se lograría esa integración entre corriente alterna y corriente continua a gran escala? Bueno, la clave está en el desarrollo de tecnologías de conversión de energía más eficientes. ¿Te refieres a los inversores que mencionaste antes? Sí, pero no solo a los inversores. También se están desarrollando otros dispositivos como los convertidores de electrónica de potencia que pueden transformar la corriente alterna en corriente continua y viceversa con una mínima pérdida de energía. Eso es genial. Menos energía desperdiciada significa un sistema más sostenible. Precisamente. Y a medida que estas tecnologías de conversión se vuelven más avanzadas y asequibles, la integración de la corriente continua en la red eléctrica será cada vez más viable. Entonces, podríamos decir que la corriente continua está llamada a jugar un papel aún más importante en el futuro de la energía. Sin duda alguna, la corriente continua está en el corazón de muchas de las innovaciones que están transformando la forma en que generamos, distribuimos y consumimos energía. Es realmente emocionante pensar en todas las posibilidades que se abren ante nosotros. Y hablando de esas posibilidades, me gustaría volver a la idea de las energías renovables. ¿Cómo crees que la corriente continua influirá en la adopción de la energía solar y eólica? Bueno, como hemos comentado, los paneles solares generan electricidad en forma de corriente continua y cada vez se utilizan más sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías para aprovechar al máximo esta energía solar. Entonces, podríamos decir que la corriente continua está allanando el camino para un futuro energético más limpio y sostenible. Sin duda.
La corriente continua es esencial para aprovechar al máximo las fuentes de energía renovable y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y eso es una gran noticia para nuestro planeta. Exactamente. Y a medida que la tecnología de la corriente continúa avanzando, podemos esperar ver sistemas de energía aún más eficientes y sostenibles en el futuro. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. Imagina un mundo donde la mayoría de nuestra energía proviene de fuentes renovables, donde los coches eléctricos son la norma y donde las baterías pueden almacenar suficiente energía para alimentar nuestros hogares durante días. Suena a un futuro utópico. Puede parecer un sueño, pero con el avance continuo de la tecnología de la corriente continua, estamos cada vez más cerca de hacer realidad ese sueño. Es realmente inspirador. ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a este cambio? Buena pregunta. Todos podemos tomar decisiones conscientes sobre cómo consumimos energía. Podemos optar por fuentes de energía renovable cuando sea posible, reducir nuestro consumo energético en general e incluso invertir en paneles solares para nuestros hogares. Es un llamado a la acción. Todos podemos contribuir a un futuro más sostenible. Prácticamente, cada pequeña acción cuenta. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos explorado las diferencias entre la CEA y la CC, hemos repasado su historia y hemos analizado su impacto en nuestro mundo moderno y en el futuro. Ha sido una conversación fascinante. Y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje electrizante a través del mundo de la electricidad. Yo también. Y espero que se lleven consigo una nueva apreciación por la importancia de la corriente continua en la construcción de un futuro más sostenible. Totalmente de acuerdo. La corriente continua no solo está presente en nuestros dispositivos electrónicos, sino que también está impulsando la transición hacia un mundo impulsado por energías limpias. Así es. Y lo más emocionante es que este viaje apenas está comenzando. Quedan muchas innovaciones por descubrir y muchos retos por superar. Bueno, queridos oyentes, gracias por unirse a nosotros en esta profunda inmersión en el mundo de la electricidad. Esperamos que esta exploración les haya brindado una nueva perspectiva sobre la importancia de la corriente continua en nuestras vidas y en el futuro de nuestro planeta. Hasta la próxima. Y recuerden, la próxima vez que enciendan una luz o carguen su teléfono, piensen en la increíble historia y la emocionante promesa de la corriente alterna y especialmente la corriente continua. Adiós.